Basta, Patón. Por favor. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Hola, profe. ¿Qué se cuenta? Nada, todo bien, con calor. Ya estamos en los meses calurosos, ya estamos entrando en la época del año complicada. La mayoría de ustedes son ingresantes, ¿no? Sí. Sí, profe. Bueno, ya han vivido en febrero lo que fue la facultad con calor. Y en esta época del año es peor todavía. Bueno, ¿alguna pregunta? De lo que han visto ayer con Julián, o de lo que han visto conmigo, alguna consulta con respecto al trabajo. Hubo problemas con el trabajo, ¿no? Complejo, sí. Cualquier duda que tengan la pueden despejar antes de entregar el trabajo o ahora también. La idea es eso, de también como descubrir a ver cuáles son los puntos que tienen mayor dificultad a la hora de estudiar, porque estuve viendo un par, la verdad no muchos todavía, así que nada como para hacer una muestra significativa, pero veo que el tema de los sistemas no está muy claro y es importante. El tema de los sistemas de control de constitucionalidad, cuando es político, cuando es judicial, y dentro del judicial hay que distinguir entre el concentrado y el difuso. ¿Alguna duda con eso? ¿Algo que quieran preguntar? Veo que no. Bueno, vamos a empezar con la clase entonces. Bueno, ayer llegaron hasta el golpe de Estado de 1955, ¿verdad? Sí. Bien. Entonces vamos a seguir desandando un poco el camino histórico que nos toca ver hoy. Nosotros tenemos que ver el desarrollo del gobierno de facto, surgido como consecuencia del golpe de Estado de 1955. Precisamente, gobierno de facto en el cual se va a enmarcar algo que ustedes han visto con el titular el viernes pasado, como es la anulación de la Constitución de 1949 y la convocatoria a la Convención Constituyente de 1957. En este sentido, ustedes ya lo han visto, el 16 de septiembre de 1955, el general retirado, Eduardo Lonardi, levanta algunos de los regimientos de la provincia de Córdoba y se inicia el levantamiento militar que le va a poner punto final al segundo gobierno constitucional del general Perón. Ya han visto las vicisitudes de aquellos días, y cómo finalmente, luego de que Perón se refugia en la embajada paraguaya, luego comienza el camino del exilio, primero en Paraguay, luego en Panamá, Caracas, Santo Domingo, hasta finalmente recalar en la España de Franco.
Ahora bien, una vez que se produce el golpe de Estado de 1955, el 23 de septiembre de aquel año asume como presidente de facto entonces el general Eduardo Lonardi. En este sentido, el general Lonardi encarna a los sectores nacionalistas católicos del ejército. Y en este sentido, el proyecto que encarna, o mejor dicho, el sector del ejército que representa a Lonardi, todavía no es manifiestamente antiperonista. En este sentido, el proyecto que encarna Lonardi consistía en mantener las reformas sociales llevadas a cabo por el peronismo, pero con la única reforma de volver a liberalizar el sistema político. En este sentido, los nacionalistas católicos no veían con malos ojos todas las conquistas sociales producidas durante el gobierno de Perón. Simplemente habían comenzado a alejarse del gobierno peronista. Recuerden ustedes que la Iglesia apoya decididamente a Perón en las elecciones de 1946 y luego termina siendo uno de sus más acérrimos enemigos en lo que fueron los sucesos de 1954 y 55. Por lo tanto, en este sentido, los nacionalistas católicos no ven con malos ojos el rol que ha adquirido el Estado en la economía, el posicionamiento de Argentina en los mercados, ni tampoco las conquistas sociales del peronismo, pero sí ha visto con malos ojos la forma en que se ha ido, en cierto modo, burocratizando el régimen, sobre todo el intento de hegemonizar no solamente el sistema político, sino las estructuras sociales, y eso es lo que genera la ruptura con la Iglesia, y en consecuencia, a estos sectores del ejército solo les interesa volver a liberalizar el sistema político, pero no pretenden meterse con las reformas llevadas a cabo por el peronismo. En efecto, en los primeros días del gobierno de Lonardi, el mismo presidente va a ser quien plantee la política de ni vencedores ni vencidos. Sin embargo, en virtud del ánimo revanchista que anidaba en los sectores recalcitrantemente antiperonistas del ejército, era imposible de llevar a cabo. No obstante esto, Lonardi obviamente va a disolver el Congreso, destituye a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que había acompañado a los gobiernos de Perón, y va a durar muy poco tiempo en el ejercicio del mando. Ya estaba terminalmente enfermo Lonardi, padecía de cáncer, con lo cual una intriga en el seno de las propias Fuerzas Armadas lo va a destituir el 13 de noviembre de 1955. Y ahora sí, una vez corrido Lonardi del gobierno, el sector más decididamente antiperonista y liberal del ejército va a ser quien se haga cargo de la conducción del país. Es así como, en el mes de noviembre, asume la presidencia de facto el general Pedro Eugenio Aramburu, quien había estado a cargo de los regimientos de Curuzú-Cuatiá, provincia de Corrientes, uno de los regimientos que pensaba alzarse contra Perón, y al ver que se había levantado los regimientos cordobeses, se quedan allí a la expectativa, a la espera de lo que iba a suceder. Se terminan plegando luego al movimiento golpista. Y como ya les digo, Aramburu responde al ala más dura, liberal y antiperonista. En este sentido, lo va a secundar como vicepresidente de facto el contraalmirante Isaac Francisco Rojas, si se quiere, lo más decididamente gorila y antiperonista que existía en aquel momento en las Fuerzas Armadas. Sin duda la Marina fue el alma mater del golpe de Estado y encarnó a los sectores más decididamente antiperonistas una vez producido el golpe de Estado. Y en este sentido, ahora sí, con la presidencia de Aramburu, es que se va a producir toda la legislación represiva hacia el peronismo, no solamente hacia el peronismo, también hacia el Partido Comunista, y a su vez también se dará inicio al proceso de desperonización de la sociedad con la derogación de la Constitución de 1949 y luego con la convocatoria a la Constituyente del año 57. En este sentido, el gobierno de facto de Aramburu rápidamente va a intervenir la CGT y los sindicatos que respondían al peronismo. También decide disolver el Partido Peronista, declara ilegal y proscribe también al Partido Peronista,
Y el más absurdo de todos los decretos, que fue el célebre decreto 4161 del año 56, por el cual prohíbe los elementos de afirmación ideológica o de propaganda peronista. Es aquel célebre decreto por el cual se prohibían los símbolos partidarios, la marcha e inclusive nombrar a Perón o a la mismísima Eva. Cabe destacar también que el cadáver de María Eva Duarte, que se encontraba embalsamado precisamente en el edificio de la CGT, fue secuestrado por un comando de la Marina. El cuerpo embalsamado de Eva fue ultrajado, se rompieron algunos miembros, le quebraron el cabello. La leyenda cuenta que hicieron otras cosas también con el cadáver. No sabemos si efectivamente es cierto lo que ha circulado, pero también de esta gente no puede extrañarse absolutamente nada. Lo cierto entonces es que el cadáver de Eva es sacado de aquel edificio de la CGT y bajo el nombre de María Machi de Mayore es enviada a un cementerio en Milán. Es decir, los restos de Eva ni siquiera pudieron quedar en el país. Por otro lado, también, en el plan, del mismo modo que fue duro el plano político, también vendrá las reformas en el plano económico. En este sentido, la revolución autodenominada libertadora, que de libertadora a mi juicio no tiene absolutamente nada, rápidamente va a proponer de la mano de Raúl Prebisch un plan económico vinculado claramente a la ortodoxia liberal, tratando de liberalizar muchas de las estructuras económicas del país. Y en este sentido, les voy a leer un párrafo para que se den una idea del diagnóstico que había efectuado Prebisch de cara a lo que se venía. La política económica que se ha seguido en los últimos 10 años ha provocado muy serias fallas estructurales. De este modo, criticaba la economía peronista. El Estado ha tomado una influencia considerable en las inversiones de capital y no las ha sabido orientar o realizar en la forma más conveniente para acelerar el ritmo de desarrollo del país y atenuar su vulnerabilidad exterior, que ha llegado ahora a su punto extremo. Según las estadísticas nacionales, los grupos de obreros industriales han aumentado su ingreso real, esto es, la masa de bienes y servicios que disponen para su consumo en un 37%. ¿Qué quiere decir esto? Es muy claro. Si el producto por hombre, término medio, solamente ha aumentado un 3,5% y la parte del producto que tienen los obreros industriales ha aumentado en un 37%, quiere decir que otros grupos de la colectividad han disminuido su nivel de vida. Ha habido una transferencia de ingresos dentro de la colectividad que ha beneficiado a unos en desmedro de otros. ¿Quiénes son los otros? En primer lugar, los productores del campo, a los cuales se les ha exprimido sistemáticamente hasta llevarlos a la postración en que han caído hace unos años. Como pueden ver, el plan económico que Prebisch le vende a la Revolución Libertadora, claramente lo que pretendía era nuevamente volver a montar en el país la vieja estructura agropastoril de la Argentina. Lo que pretendió este proyecto económico es nuevamente desmovilizar a la clase trabajadora y para ello, ¿qué era necesario hacer? Destruir la industria y volver a otorgar la conducción económica a los sectores agrarios. Claramente, nuevamente, los antiguos dueños de la Argentina volvían a la palestra política. En este sentido, quien va a encarnar esta política económica será el ministro de Economía que pone el radicalismo, me refiero a la figura de Eugenio Blanco, como ministro de Economía del gobierno de Aramburu. Ahora bien, en este contexto iban a ser lo que se conoció como la resistencia peronista. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre por aquel entonces? El 9 de junio de 1956 se produce una sublevación militar encabezada por los generales Juan José Valle y Raúl Tanco, de clara orientación peronista.
Para ello también contó con el apoyo de un sector sindical, especialmente de los sectores que lideraban Armando Cabo y el textil Andrés Framini, que motivaron que el gobierno de Aramburu decidiera aplicar la ley marcial tanto a militares como a civiles. Es decir, en virtud de este levantamiento que se produce el 9 de junio de 1956, el gobierno de facto de Aramburu, la dictadura de Aramburu, decide aplicar la ley marcial a civiles y a militares. A militares, obviamente, pero a civiles, ¿por qué? Este movimiento, encabezado por el general Juan José Valle, es reprimido por el ejército, y el general Valle, precisamente, es fusilado, sin la más mínima misericordia. Como dijo entonces el dirigente socialista Américo Scioldi, satirizado por algunos como Norteamérico Scioldi, pero la verdad de socialista tenía poco y nada, lo dijo con todas las letras: hay que terminar con la clemencia de la buena leche. Es decir, que en esta onda represiva no solamente anidaban las Fuerzas Armadas en el poder, sino también todos los partidos políticos de orientación antiperonista. Y en este sentido, es célebre la anécdota del general Duerme, cuando la hija del general Valle va a pedir por la vida de su padre a la quinta presidencial de Olivos. El edecán de la Casa de Gobierno, de la quinta presidencial, le dice: el general Duerme, ¿no? Pidió que no se lo moleste. Es decir, mientras algunos eran fusilados, otros dormían luego de ordenar la masacre plácidamente. Pero la represión no solamente se llevó a los jefes militares de aquel movimiento, sino que también por primera vez comienzan ejecuciones extrajudiciales e ilegales en la Argentina. En este sentido, muchos militantes peronistas y obreros fueron fusilados ilegítimamente en los basurales de José León Suárez. Hecho que motivó la célebre obra de ese gran periodista que fue Rodolfo Walsh, denominada Operación Masacre. Y precisamente estos sucesos del año 1956 son los que marcan precisamente el nacimiento de la resistencia peronista. En ese contexto, ¿qué es lo que seguía ocurriendo en el país? Obviamente, ya hemos visto que Lonardi había derogado, o mejor dicho, había disuelto el Congreso. Pues bien, gobernó asesorado por lo que se conoció como la Junta Consultiva Nacional, que funcionó en la sede del Congreso de la Nación, la cual estaba presidida por el almirante Rojas e integrada por 2 representantes de cada uno de los partidos políticos. Claramente allí comienzan a nuclearse los partidos antiperonistas. Y en este sentido, obviamente, los partidos comienzan a reagruparse de cara a lo que en algún momento debía ser la salida electoral que debía producir este gobierno. Y quien pica en punta para comenzar a preparar el terreno electoral, obviamente, es, frente a la proscripción del peronismo, el principal partido político que lo seguía en orden de importancia, la Unión Cívica Radical. Y en este sentido, el radicalismo claramente se encuentra en un proceso de fractura interna. El radicalismo ya no era el mismo de la Unión Democrática de 1946, había remozado por completo su plataforma doctrinaria, había adoptado como línea oficial del partido la célebre declaración de Avellaneda del año 1945, donde el partido adquiría un tamiz nacionalista, intervencionista en la economía, también que propendía a la nacionalización de los servicios públicos y de los recursos naturales. Y los principales dirigentes de ese proceso de remoción doctrinaria e intelectual del radicalismo habían sido precisamente quienes encabezaron la fórmula presidencial del año 51. Me refiero a los dirigentes del movimiento de intransigencia y renovación, que habían copado la estructura partidaria, Ricardo Balbín y Arturo Frondizi. Pues bien, los viejos aliados y compañeros de fórmula de 1951, para el año 56, están al borde de la ruptura.
Precisamente en aquel año se reúne la Convención Nacional del Radicalismo en la provincia de Tucumán, y la Convención Nacional decide elegir como candidato a presidente de la Nación precisamente al líder de la intransigencia. Me refiero a la figura de Arturo Frondizi. Sin embargo, el proceso de elección de Frondizi como candidato a presidente del radicalismo fue impugnado por algunos sectores internos del partido, principalmente los viejos unionistas y el sebatinismo cordobés, apoyados por el balbinismo, obviamente, quienes reclaman que para la elección del candidato a presidente debía procederse a la elección directa por voto de los afiliados. Algo que contradecía abiertamente la Carta Orgánica Partidaria. Fue imposible llegar a un acuerdo y como consecuencia de ello, una vez más el radicalismo se fractura. Una vez más el radicalismo se quiebra y en este sentido se va a escindir en dos sectores. Por un lado, la Unión Cívica Radical Intransigente, encabezada por Arturo Frondizi, y por otro lado, la Unión Cívica Radical del Pueblo, encabezada por Ricardo Balbín. Proscripto el peronismo y exiliado Perón, los dos principales dirigentes políticos del momento serían precisamente los líderes de ambos sectores del radicalismo. Ahora bien, si hay algo que tenía en claro el gobierno de Aramburu, era que no quería repetir la experiencia del año 1931, cuando la dictadura de Uriburu, creyendo muerto al radicalismo luego del derrocamiento de Irigoyen, había convocado a elecciones y sin embargo había triunfado el radicalismo. En este sentido, el gobierno de la Libertadora, previo a llamar a elecciones generales, pretendía saber cuál era el estado de las distintas fuerzas políticas en el marco de un contexto electoral. Y es por eso que, como un intento también de medir la relación de fuerzas políticas, decide convocar mediante el decreto 3838 de abril de 1957 a elecciones para formar una convención constituyente. Esto ustedes ya lo vieron con el titular. Por la proclama del 27 de abril de 1956 se había derogado la Constitución del 49, reimplantándose la Constitución del 53 con las reformas del 60, 66, 98 y la exclusión del texto del 49. Y un año después, en abril del 57, entonces, por decreto del Poder Ejecutivo se declaraba la necesidad de la reforma constitucional y se convocaba elecciones de convencional constituyente. Precisamente, las elecciones se iban a llevar a cabo en el mes de julio de 1957, obviamente con el peronismo proscripto. La novedad para estas elecciones es que por primera vez se aplicó un sistema de representación proporcional. ¿Qué significa esto? Se dejaba de lado el viejo sistema de lista incompleta que venía desde los tiempos de la ley Sáenz-Peña, para establecer un sistema que verdaderamente reflejara el caudal de votos obtenido por las distintas fuerzas políticas. Es decir, cada fuerza obtendría un número de bancas proporcional a la población. En esto consisten los sistemas electorales. Y dentro de los sistemas de representación proporcional. Y dentro de los distintos subsistemas se iba a aplicar precisamente el sistema D'Hondt. Sistema D'Hondt que lo van a ver en derecho político, no vamos a explicarlo acá porque es de una enorme complejidad. Implica dividir el número total de votos, el número total de votos obtenidos por los partidos por una cifra divisora y como consecuencia de ello se van obteniendo las distintas bancas partidarias. Con que ustedes me digan que es un sistema que otorga un número de bancas proporcional a los votos obtenidos, alcanza y sobra, por lo menos para nuestra materia. Cuando hagan derecho político, estudiarán en profundidad este sistema. Ya los va a agarrar Freddy Storani y los van a empezar a hacer cuentitas para ver cómo funciona en la práctica el sistema D'Hondt. Ahora bien, entonces, esta convocatoria de elecciones para la Convención Constituyente fue ni más ni menos que un testeo electoral previo a la convocatoria a elecciones generales.
Y en este sentido, quedó en claro que el gran árbitro político de la situación seguía siendo Perón en el exilio. ¿Por qué? Porque por primera vez en una elección se impone el voto en blanco. Es decir, ¿quién gana las elecciones de convencional constituyente del año 57? El voto en blanco. Seguido a pocas décimas porcentuales por la Unión Cívica Radical del Pueblo. El voto en blanco sacó el 24,31% de los votos, mientras que el radicalismo balvinista, la Unión Cívica Radical del Pueblo, sacó el 24,20%. Seguido en segundo o en tercer lugar, depende si computamos o no los votos en blanco, por la Unión Cívica Radical Intransigente, es decir, por el sector frondicista. Por lo tanto, de cara a la normalización del sistema institucional, Frondizi claramente, que tenía aspiraciones presidenciales y en efecto había sido elegido candidato a presidente por la Unión Cívica Radical Intransigente, consideraba que para llegar a obtener la presidencia era indispensable llegar a un acuerdo con Perón en el exilio. Si hay algo que dejó en claro, precisamente la elección de convencionales constituyentes del año 1957, es precisamente esto. Aquel que lograra atraer para su propio molino el voto peronista sería quien triunfaría en una eventual elección presidencial. Y es así como luego de clausurada la Convención Constituyente en el mes de noviembre de 1957, el presidente Aramburu anuncia la convocatoria a elecciones generales para el mes de febrero de 1958, nuevamente con el peronismo proscripto. Por lo tanto, reitero, ahora la cuestión radicará en saber quién atraerá para sí el voto peronista. Y en este sentido, quien comprendió mejor que nadie la realidad fue precisamente Arturo Frondizi. En este sentido, la lectura que había hecho Frondizi, reitero, del resultado electoral de la Constituyente de 1957, era la necesidad de un acuerdo con Perón. Y es así como, a principios de 1958, uno de los principales asesores de quien sería el presidente Frondizi, me refiero a la figura de Rogelio Frigerio, el director de la revista ¿Qué? Y economista de extracción desarrollista, ahora veremos lo que es el desarrollismo, es enviado a entrar en negociaciones con el delegado personal de Perón. Me refiero a la figura de John William Cook. Y en consecuencia se sellaría un acuerdo electoral entre Frondizi y Perón. Perón ordenaría a sus militantes y seguidores a votar por Frondizi, y a cambio, ¿qué es lo que tenía que hacer Frondizi una vez que llegara al gobierno? Era un pliego de 14 puntos que debía cumplir Frondizi en caso de ganar la elección, entre los que se encontraban la normalización de los sindicatos y de la CGT, derogar los decretos de prohibición del peronismo, obviamente, disponer la devolución a Perón de los bienes personales y obviamente el cierre de las causas judiciales. Estas eran algunas de las cuestiones que ingresaban en el pacto entre Perón y Frondizi. Y ustedes me dirán, a cambio del toma y daca que se produce en esta negociación, ¿por qué decididamente Perón decide apoyar a Frondizi? Porque más allá de las cuestiones que podía darle, tenía que ver cierto núcleo de coincidencias políticas e ideológicas. Y en este sentido, Perón veía en Frondizi a alguien que, dentro de lo que era el legado que dejaba la Revolución Libertadora, podía precisamente encarar la normalización del país y aplicar políticas favorables a la clase obrera y al desarrollo de una economía nacional sin injerencia extranjera. Los hechos luego desmentirían parte de esta visión. Otra cuestión que quiero mencionar antes de pasar al proceso electoral de 1958 es que precisamente durante el gobierno de la Revolución Libertadora,
la Argentina ingresa por primera vez al Fondo Monetario Internacional y también por primera vez contrae deuda con este organismo multilateral de crédito. La Argentina no había participado de los acuerdos de Bretton Woods de 1945 y como consecuencia de ello había decidido no ingresar ni al Fondo Monetario ni al Banco Mundial. Es durante el gobierno de facto de Aramburu que la Argentina ingresa al Fondo Monetario y por primera vez contrae deuda con este organismo multilateral de crédito. Por otro lado, también quiero resaltar algo, porque suele sostenerse que precisamente el ejército adquiriría su faz netamente represiva por la incorporación a la Escuela de las Américas, con sede en Panamá, donde precisamente serían adiestrados los militares que violaron sistemáticamente derechos humanos durante los 60 y los 70. Obviamente esto fue así. Muchos militares se formaron en la Escuela de las Américas, pero tampoco debemos olvidar la influencia que tuvo la doctrina francesa en la guerra contrainsurgente, que se había desarrollado como consecuencia de las guerras coloniales desarrolladas en Indochina y próxima a estallar en Argelia. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque esta doctrina contrainsurgente de los torturadores franceses ingresa a la Argentina durante el gobierno de facto de Aramburu. Más aún, un general que tendría notable influencia luego, el general Alcides López Aufranc, precisamente se capacitó en tácticas de guerra contrainsurgente, precisamente, ni más ni menos que en Francia. Por lo tanto, ya las Fuerzas Armadas comenzaban a formarse en las doctrinas represivas y en las doctrinas que consideraban al enemigo interno, que debía de ser aniquilado, y cómo quebrar la resistencia moral y física de ese enemigo. La formación del ejército genocida, precisamente, comienza a producirse con el ingreso de la doctrina francesa de la mano de este gobierno de facto. Señalado ello, entonces, llegamos a las elecciones de 1958. Los principales contendientes fueron precisamente los dos sectores del radicalismo, en los que se había dividido el radicalismo. Una pregunta. Sí, adelante. Perdón, en el punto anterior decía el cierre de las causas judiciales. ¿A qué se refería? Porque no lo escuché. Porque a Perón le abrieron numerosísimas causas judiciales por enriquecimiento ilícito y actos de corrupción. Ah, ok. Causas en las cuales nunca se le pudo probar absolutamente nada. Profe, Sí, ¿había mujeres en las bancas? pocas. Precisamente, ayer, 11 de noviembre, se produjo un nuevo aniversario de las elecciones generales del año 51, en la cual las mujeres votaron por primera vez. En aquellas elecciones de 1951, precisamente, habían accedido al Congreso de la Nación 27 diputadas y 7 senadoras. Más o menos el número se mantuvo allí en la renovación parlamentaria de 1954 y no hubo más experiencias, porque en el 55 vino el golpe y todavía estamos en gobierno de facto. Recién ahora, en el año 58, se llama elecciones. Y obviamente los sectores tradicionales de la política no tenían mucha simpatía hacia la incorporación de la mujer a la política. Ha sido una lucha muy ardua, muy dura la incorporación de la mujer al sistema político. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, como ya les digo, las elecciones del año 58, los principales contendientes fueron los dos radicalismos. La fórmula de la UCRI, del radicalismo intransigente, estuvo integrada por Arturo Frondizi y Alejandro Gómez, mientras que el sector balvinista, la Unión Cívica Radical del Pueblo, en su fórmula obviamente postuló a su líder, Ricardo Balbín, acompañada en la fórmula por el dirigente cordobés Santiago del Castillo. Se llevan a cabo las elecciones en el mes de febrero de aquel año 58, y la UCRI, es decir, el sector de Frondizi, que contó con el respaldo del voto peronista,
Se impone con el 52,77% de los votos, frente a un poco más del 34% del radicalismo del pueblo, lo que le da cómoda mayoría en el colegio electoral, y precisamente en febrero de 1958, entonces, Arturo Frondizi se convierte en presidente electo de la Argentina. Y esto genera fuerte descontento en las Fuerzas Armadas. Todo el mundo sabía que Frondizi había llegado a un acuerdo con Perón. En efecto, los sectores duros y ultra recontra antiperonistas en el seno de las Fuerzas Armadas presionaron a Aramburu para que no entregara el gobierno, que anulara las elecciones y que no entregara el gobierno. Sin embargo, Aramburu cumplió su palabra de normalización institucional, una normalización institucional muy precaria, porque obviamente el principal partido político estaba proscripto, pero sin embargo procedió a la entrega del mando el 1 de mayo de 1958. Así, con la principal fuerza política proscripta, se iniciaba una nueva experiencia constitucional de la mano del gobierno de Arturo Frondizi. Frondizi luego, en entrevistas posteriores, sostendría que no tendría que haber aceptado asumir el gobierno en esas condiciones, porque fue un gobierno de suma fragilidad política y que gobernó constantemente hackeado y presionado por las Fuerzas Armadas. Sería un gobierno que sufrió numerosísimos planteos militares que fueron minando de a poco la credibilidad del gobierno, hasta que lisa y llanamente sería derrocado en el año 1962. Entonces, para el año 58 tenemos la presidencia de Arturo Frondizi. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, vamos a ir desgajando por distintas cuestiones la presidencia de Frondizi. En primer lugar, vamos a hablar un poco de la política económica. Y en este sentido, Frondizi aplicó las políticas del desarrollismo, los lineamientos del desarrollismo a través del enfoque elaborado por Rogelio Frigerio. En este sentido, precisamente, las tesis del desarrollismo habían sido elaboradas por la Conferencia Económica para América Latina, la CEPAL, cuyo precisamente principal dirigente había sido Raúl Prebisch, que para la CEPAL escribió una cosa y para la Revolución Libertadora escribió otra. Pero en cuanto a los planes del desarrollismo, claramente lo que implicaba era una fuerte presencia del Estado a efectos de canalizar la inversión privada y el excedente de las exportaciones a efectos de lograr el desarrollo industrial. Las corrientes cepalinas hacían hincapié en esto, en que fuera el Estado quien capitalizara la renta y la inversión a efectos de producir la industrialización del país. Sin embargo, el sector conducido por Frondizi, lejos de hacer pivotear la capitalización de la renta y del ingreso en el Estado, abrió precisamente la economía para la radicalización de numerosísimos capitales extranjeros a efectos de que fueran estos quienes sufragaran el proceso de industrialización en la Argentina. Y en este sentido, obviamente, en un país con una burguesía que no encuentra un fuerte sostén político o un partido político que lleve a cabo adelante los reclamos de la burguesía industrial, sin duda en países con estas características debe ser el Estado el motor de la industrialización. Y obviamente es un periodo que lleva tiempo. Frondizi, a contrario de esto, lo que pretendió fue industrializar de forma rápida y acelerada el país. Y obviamente con esto no alcanza la inversión estatal. Es por ello que alentó el ingreso de capital industrial extranjero. Y en esta senda fue un periodo en el cual creció bastante el Producto Bruto Industrial, inclusive llegándose a inaugurar los altos hornos de San Nicolás de los Arroyos. También se puso en marcha la planta Atucha 2 para el desarrollo de energía nuclear. Cobra un auge la industria siderúrgica, la producción de acero y sobre todo la industria automotriz radicada en la provincia de Córdoba.
En este sentido, cabe destacar que más allá de que alentó la erradicación de capitales extranjeros, hubo un fuerte impulso del presidente Frondizi a la industrialización del país. Pero a su vez también Frondizi abogó por el desendeudamiento de la nación. Y en este sentido veía que teníamos una balanza comercial seriamente negativa, producto de la necesidad de importar combustible